Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Hijo, robé la tarjeta de tu mujer idiota, y allí no hay dinero. Me avergoncé en toda la tienda, gritaba la suegra por el teléfono. El marido salió corriendo a casa, y cuando irrumpió en el departamento con el grito, «Te has vuelto loca», se quedó paralizado de horror ante lo que vio. Y antes de empezar, les pido que den like y se suscriban al canal. Gracias y que disfruten la historia. Isidora despertó porque en la habitación de al lado alguien estaba abriendo cajones. Muy despacio, con cuidado, pero aún así lo escuchó. Se quedó inmóvil, escuchando. Su marido Osvaldo ya se había ido al trabajo. Siempre salía a eso de las 7:30. Eso significaba que en el departamento estaban solo ella y su suegra Eloísa. Isidora se levantó, se puso la bata y salió al pasillo. La puerta de su despacho estaba entreabierta. Asomó la cabeza, la suegra estaba junto al escritorio, tenía en las manos una carpeta y hojeaba unos papeles. «Buenos días», dijo Isidora. Eloísa dio un sobresalto, se giró bruscamente, el pánico se reflejó en su rostro, pero enseguida se recompuso y sonrió. «Ay, Isidora, qué susto me diste. Estaba buscando una lapicera. Pensé que podías tener una en tu escritorio». Isidora pasó en silencio hasta el escritorio y le quitó la carpeta de las manos. Era una carpeta con documentos, escrituras del departamento, seguros, certificados bancarios. La misma carpeta que siempre estaba en el cajón inferior del escritorio. «Las lapiceras están allí, en la repisa», Isidora señaló el estante junto a la ventana. «Ah, gracias». Eloísa salió rápido del despacho. Isidora volvió a poner la carpeta en el cajón y lo cerró con llave. Guardó la llave en el bolsillo de la bata. Se quedó un momento mirando la puerta cerrada del cajón, luego salió del despacho. En la cocina, la suegra ya andaba trajinando junto a la hornalla, cocinando algo en una olla. Al ver a Isidora, sonrió. «Isidora, siéntate. Hice una papilla de maíz. Es buena para la mañana». «No quiero». Isidora se sirvió agua del filtro y bebió. «Ya me tengo que ir al trabajo». «¿Y sin desayunar?», negó con la cabeza la suegra. «Estás demasiado flaca, piel y huesos». Isidora no respondió y volvió al dormitorio. Se vistió rápido, jeans oscuros, camisa blanca, cardigan gris. Se recogió el cabello en un moño, se puso rímel y brillo labial. Se miró al espejo. Un rostro común de una mujer de 30 años. Ojos verdes, cabello castaño claro. Nada especial. Eloísa había llegado 8 días antes. Dijo que necesitaba hacer unos trámites en Buenos Aires, que en Rosario había problemas con eso. Osvaldo se alegró, besó a su madre y le asignó una habitación. Isidora puso la ropa de cama en silencio y preparó la cena para 3. Los primeros días, la suegra se comportó tranquila, paseaba por la ciudad, iba a las oficinas, volvía por la tarde. Pero luego empezaron las preguntas: ¿dónde trabajaba Isidora? ¿Cuánto ganaba? ¿En qué gastaba el dinero? Isidora respondía de forma breve y evasiva. Anteayer, Eloísa preguntó cuánto valía su departamento. Isidora respondió que no sabía con exactitud, que el mercado cambiaba. La suegra insistió, al menos aproximadamente. Isidora se encogió de hombros, unos 120, 130 mil dólares, tal vez. Eloísa silbó. Vaya, ¿y tienen hipoteca? No. Isidora lavaba los platos sin darse vuelta. Compré el departamento antes de casarnos. Con mi propio dinero. ¿Con el tuyo? La suegra alzó las cejas. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Trabajé, ahorré. Isidora se secó las manos con la toalla. Además mis padres me ayudaron. ¿Y Osvaldo entonces dónde vivía? Alquilaba un departamento. Eloísa reflexionó un momento y luego asintió. Ya veo. Entonces tú lo invitaste a mudarse contigo. Nos casamos. Isidora se giró hacia ella. Es natural que viviéramos juntos. Sí, claro. Eloísa sonrió, pero era una sonrisa desagradable. Desde entonces, la suegra empezó a fijarse en las cosas del departamento, examinaba los muebles, los electrodomésticos, preguntaba cuánto costaban.
Isidora respondía evasivamente o no respondía. Ayer por la noche, mientras Isidora trabajaba en la computadora, Eloísa se asomó al despacho y se quedó mucho rato en la puerta, revisando con la mirada las repisas, el escritorio, los armarios. Isidora sentía su mirada en la nuca, pero no se volvió. Finalmente, la suegra se fue. Y hoy por la mañana, Isidora la encontró revisando los documentos. Eso ya era demasiado. En el trabajo, Isidora, como siempre, se sumergió en sus tareas. Era mercadóloga en una gran empresa de tecnología y se encargaba de la promoción de productos. Había mucho trabajo, reuniones constantes, presentaciones, informes. A la hora del almuerzo, su colega Betania entró en su despacho. Isidora, ¿vamos a tomar un café o te encerraste otra vez? Vamos. Isidora se levantó, tomó su taza y bajaron al comedor. Se sirvieron café y se sentaron en una mesa junto a la ventana. ¿Por qué estás tan seria? Betania tomó un sorbo. ¿Problemas? Mi suegra llegó, suspiró Isidora. ¿Por mucho tiempo? Dijo que por 10 días. Ya lleva más de una semana viviendo con nosotros. ¿Y qué tal? ¿Se puede soportar? Isidora guardó silencio unos segundos y luego dijo: está husmeando entre mis cosas. ¿Cómo así? Betania frunció el ceño. Esta mañana la encontré en mi despacho revisando mis documentos, mis papeles financieros. No puede ser. Betania silbó. ¿Y para qué necesita eso? No lo sé. Isidora se encogió de hombros. Pero no me gusta. ¿Se lo dijiste a Osvaldo? Él la va a defender. Siempre lo hace. Betania asintió, comprensiva. Conozco a esos hijos de mamá. El mío era igual. Gracias a Dios, ahora ex. ¿Te divorciaste por tu suegra? Preguntó Isidora. No solo por ella. Betania se encogió de hombros, pero fue la gota que colmó el vaso. Vino a quedarse 3 días y terminó quedándose 2 meses. Criticaba todo, se metía en todo, nos enseñaba cómo vivir, y mi marido solo asentía y estaba de acuerdo. Yo le decía: tu madre no me respeta, y él: exageras, solo quiere ayudarte. Al final entendí que no podía vivir así. ¿Y cómo tuviste el valor? Preguntó Isidora, la duda que la atormentaba desde la mañana. ¿Qué valor? Betania sonrió con ironía. Cuando ya no puedes soportar más, la decisión llega sola. Un día me desperté y pensé: basta. Hice mis maletas, me fui a casa de una amiga y pedí el divorcio. Él se sorprendió, claro, pensó que aguantaría para siempre. ¿Y después? Después pasé un año acostumbrándome a vivir sola, pero ahora nadie se mete en mi vida, nadie me critica, nadie me da lecciones. Libertad, Isidora. Eso vale muchísimo. Isidora terminó su café en silencio. Betania la observó con atención. ¿Estás pensando en algo? No, solo, Isidora dudó. Solo estoy cansada. Te entiendo, asintió Betania. Mira, si algún día no puedes más, llámame, charlamos, te distraes. Gracias. Volvieron a sus puestos. Isidora se sentó frente a la computadora, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos giraban en torno a la conversación con Betania. Cuando ya no puede soportar más, la decisión llega sola. ¿Quería decir eso que había llegado el momento de tomar una decisión? Abrió una nueva pestaña en el navegador y escribió: ¿cómo saber que ha llegado la hora de divorciarse? Leyó varios artículos. Todos decían lo mismo: falta de respeto, falta de apoyo del compañero, prioridad de los padres por encima de la pareja. Isidora cerró la pestaña y volvió al trabajo. Pero la idea quedó clavada en su mente: ¿y si realmente era el final? ¿Y si ya no quería seguir soportando? Al final del día llegó un correo del cliente: aprobaban el proyecto en el que Isidora había trabajado 2 meses. Había premio, subida en la evaluación interna, agradecimiento de la dirección. Isidora leyó el correo y sonrió. Al menos algo bueno en ese día. Respondió agradeciendo la confianza y prometiendo seguir trabajando con el mismo entusiasmo. Leopoldo, el jefe, pasó por su despacho cerca del final de la jornada. Isidora, felicitaciones, excelente trabajo. Gracias,
asintió ella. Sabes, hace tiempo que te observo. El jefe se sentó en el borde del escritorio. Eres una de nuestras mejores empleadas, responsable, determinada, creativa. Estoy pensando en ofrecerte el puesto de jefa del departamento de marketing. ¿Qué dices? Isidora levantó la mirada, sorprendida. ¿En serio? Absolutamente, asintió Leopoldo. El actual jefe se va en un mes. Quiero que tome su lugar. El salario subirá un 40%. Tendrás nuevas oportunidades. Piénsalo, ¿sí? Acepto. Isidora no dudó. Gracias por la confianza. Excelente. El jefe se puso de pie. Entonces, dentro de 2 semanas empezamos el proceso de transición. Muy bien, Isidora, sigue así. Salió. Isidora se quedó sentada, mirando la pantalla vacía del ordenador. Un ascenso, un aumento del salario, nuevas perspectivas. Todo con lo que había soñado los últimos 2 años se hacía realidad. Y en casa la esperaba una suegra que husmeaba entre sus cosas y un marido incapaz de defenderla. Isidora cerró el portátil, guardó sus cosas y salió de la oficina. De camino a casa, pensaba en lo extraña que es la vida. En el trabajo todo va de maravilla, y en lo personal, un desastre total. O quizá no un desastre. Tal vez era una señal. Tal vez ya era hora de cambiar algo. Entró al supermercado, compró comida, pan, leche, verduras, pollo. Estaba en la fila de la caja cuando se sorprendió pensando, ¿y si no volvía a casa? ¿Y si alquilaba una habitación en un hotel y pasaba la noche en silencio, sin su suegra y sin sus quejas? Pero no, eso sería cobarde. Ella no era alguien que escapara de los problemas. Pagó, salió del supermercado. Tomó el metro, llegó a su estación. Subió a la calle y caminó por la ciudad al anochecer, mirando las vitrinas, a los transeúntes, a los autos. La gente iba deprisa a sus asuntos, cada uno con su vida, sus problemas, sus alegrías. Isidora era una entre millones, y por alguna razón eso la tranquilizó. Llegó a su edificio, se detuvo frente a la entrada, levantó la mirada hacia las ventanas de su departamento en el 5º piso. Allí estaba la luz encendida, allí la esperaba la suegra. Allí estaba su vida, una vida que cada vez le gustaba menos. Isidora respiró hondo, soltó el aire y abrió la puerta del edificio. En el departamento olía a cebolla frita y a algo más. Eloísa estaba preparando la cena. Isidora se descalzó, colgó la chaqueta. Ah, llegaste. La suegra asomó desde la cocina. Ven, vamos a cenar. Hice una sopa y freí empanadas. Gracias, ya voy. Isidora entró al dormitorio, se puso ropa cómoda, se lavó la cara. Se miró al espejo. Rostro cansado, ojeras. ¿Cuándo había dormido bien por última vez? ¿Una semana atrás? 2. Volvió a la cocina y se sentó a la mesa. Eloísa servía la sopa en los platos, ponía las empanadas, la ensalada, el pan. ¿Dónde está Osvaldo?, preguntó Isidora. Se retrasó, contestó la suegra sentándose frente a ella. Llamó, dijo que llega a las 8. Comieron en silencio. Isidora comía despacio, sin apetito. Eloísa hablaba de los vecinos en Rosario, de una amiga que se había enfermado, de los precios en las tiendas. Isidora sentía, murmullaba algo en respuesta, pero no escuchaba. Después de cenar, Eloísa empezó a lavar los platos. Isidora quiso ayudar, pero la suegra negó con la mano. Ve a descansar, estuviste trabajando todo el día. Isidora no discutió. Pasó a la sala, se recostó en el sofá y encendió el televisor. Miraba una serie sin prestarle atención. Sus pensamientos estaban lejos. Osvaldo llegó cerca de las 8, como había prometido. Saludó, besó a su madre, le hizo un gesto de saludo a Isidora. Pasó al baño y luego a la cocina. Ella escuchó cómo calentaba la comida y cómo Eloísa le contaba algo. Después Osvaldo entró a la sala y se dejó caer en el sofá junto a ella. ¿Cómo estuvo el día? Bien, Isidora siguió mirando la pantalla. Me ascendieron. ¿En serio? Osvaldo se sorprendió. Felicidades. Eso es increíble. Sí, increíble, asintió ella.
Hay que celebrarlo. Osvaldo la abrazó por los hombros. Vamos a un restaurante el fin de semana. Ya veremos. Isidora se apartó. Mañana tengo que levantarme temprano. Se levantó, apagó el televisor y se fue al dormitorio. Osvaldo se quedó sentado en el sofá, mirándola con sorpresa. Isidora se metió en la cama, se tapó con la manta, cerró los ojos, pero no podía dormir. En su cabeza giraban pensamientos: el ascenso, la suegra, Osvaldo, el divorcio de Betania, su propio futuro. ¿Qué quería ella? ¿Qué esperaba de la vida? ¿De verdad esto? ¿Aguantar a la suegra, vivir con un marido incapaz de defenderla, fingir que todo estaba bien? Isidora abrió los ojos y miró la oscuridad. No, no quería eso. Quería otra cosa: libertad, respeto, tranquilidad. Y si para eso tenía que cambiar algo, lo cambiaría. La decisión maduró de repente, de forma clara, como si siempre hubiera estado dentro de ella, esperando el momento de salir. Isidora no aguantaría más. Pasara lo que pasara mañana, pasado, dentro de una semana, actuaría, defendería sus límites, su vida. Sonrió en la oscuridad y se quedó dormida. A la mañana siguiente, Isidora despertó con la mente clara y una decisión firme. Se levantó, se duchó, se vistió. En la cocina, Eloísa ya estaba trajinando frente a la hornalla. Buenos días, Isidora. La suegra sonrió. Siéntate, hice papilla de maíz. No quiero. Isidora se sirvió café. Gracias. ¿Y cómo vas a salir sin desayuno? Eloísa negó con la cabeza. La juventud ya no cuida su salud. Isidora guardó silencio, terminó el café, tomó su bolso, sus llaves y salió del departamento. De camino al trabajo sintió una extraña tranquilidad, como si hubiera tomado una decisión importante y ahora solo esperara el momento de ponerla en práctica. La jornada pasó rápido. Isidora se reunió con clientes, discutió nuevos proyectos, preparó presentaciones. Al mediodía volvió a tomar café con Betania. Hoy estás distinta, observó la amiga. ¿En qué sentido? Tranquila, segura, como si hubieras decidido algo. Isidora sonrió apenas. Puede ser que sí. ¿Qué cosa? Te contaré después. Terminó su café. Cuando todo haya terminado. Betania la miró con atención, pero no insistió. Al final de la tarde, Isidora acabó todas sus tareas y guardó sus cosas. De camino a casa pasó por un cajero y retiró dinero, $50, por si acaso. Luego entró a la farmacia y compró tranquilizantes, también por si acaso. En casa reinaba el silencio. Eloísa estaba sentada en la sala viendo televisión. Osvaldo aún no había vuelto. Isidora fue al dormitorio, se cambió de ropa y miró hacia su despacho. La puerta estaba cerrada. Bien, eso significaba que la suegra no había entrado. O tal vez sí, pero con más cuidado. Regresó a la sala y se sentó en un sillón. Eloísa la observó. ¿Vas a cenar, Isidora? Más tarde. Isidora abrió un libro y empezó a leer. La suegra se encogió de hombros y volvió al televisor. Isidora pasaba las páginas sin procesar nada. Solo esperaba. No sabía qué, pero sentía que algo iba a ocurrir. Pronto. Y no se equivocó. Al día siguiente, cuando Isidora regresó del trabajo, de inmediato sintió que algo no estaba bien. En el departamento había un silencio extraño. Eloísa estaba sentada en la cocina, con expresión culpable. Isidora fue directamente a su despacho y abrió la puerta. Todo parecía en su sitio, pero se acercó al escritorio, abrió el cajón. La cerradura estaba rota. La carpeta de documentos no estaba en su lugar. Cerró el cajón y volvió a la cocina. Miró a la suegra. ¿Otra vez revisó mis cosas? Eloísa se estremeció. Yo no revisé, solo buscaba ganchos. ¿Rompiendo la cerradura? La voz de Isidora era baja, pero firme. La suegra bajó la mirada. Fue sin querer. Sin querer, repitió Isidora. Se dio vuelta, salió de la cocina. Fue al dormitorio y revisó su bolso. La billetera estaba en su sitio, la tarjeta también. Por ahora. Sacó el teléfono y abrió la app del banco. Solo por si acaso.
Si la suegra buscaba la tarjeta, significaba que planeaba usarla, y ella estaría preparada. Respiró hondo, despacio, tranquila, todo bajo control. Solo quedaba esperar. Y no tuvo que esperar mucho. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir al trabajo, dejó a propósito el bolso en la entrada. La tarjeta estaba en su sitio habitual, dentro de la billetera. Salió. Todo el día no logró concentrarse. Revisaba el teléfono a cada rato. Esperaba la notificación del banco. Y a las 4 de la tarde llegó. Intento de pago por $314. Operación rechazada. Isidora sonrió. Cayó en la trampa. Guardó sus cosas y salió de la oficina. De camino a casa pensaba en lo que vendría después, en cómo reaccionaría la suegra, en cómo actuaría Osvaldo. Pero lo más importante era cómo actuaría ella. Y eso ya lo sabía. No iba a aguantar, no iba a perdonar, no iba a fingir que nada había pasado. Iba a actuar, porque ella no era de las que soportan. Sus pensamientos volvían al incidente de la mañana. ¿Para qué necesitaba la suegra sus documentos? ¿Qué estaba buscando? Por la tarde, Isidora volvió a casa a eso de las 7:30. En el departamento olía a carne frita. Osvaldo ya estaba allí, sentado en el sofá, mirando la televisión. «Hola», dijo Isidora mientras se descalzaba. «Hola», respondió él sin siquiera voltear la cabeza. Eloísa asomó desde la cocina. «Isidora, ven a cenar. Hice milanesas y arroz hervido». «Gracias, ya voy». Isidora fue al dormitorio y se cambió de ropa. Volvió a la cocina y se sentó a la mesa. Osvaldo y su madre ya estaban comiendo, conversando de algo. Isidora se sirvió arroz y ensalada. Las milanesas no las tocó. ¿No te gustan las milanesas? Eloísa alzó las cejas. No como frito, respondió Isidora. Por eso estás tan flaca, la suegra negó con la cabeza. Hay que comer carne. Isidora comía en silencio. Osvaldo le contaba a su madre cosas del trabajo. Eloísa lo escuchaba fascinada, suspiraba, lo alababa. Isidora los observaba y pensaba que Osvaldo tenía 33 años, pero seguía comportándose como un niño obediente. Después de la cena, Osvaldo fue a ducharse. Isidora se quedó lavando los platos. Eloísa secaba las vajillas y de pronto preguntó: «Oye, Isidora, ¿y tu tarjeta del banco dónde la guardas?» Isidora se quedó inmóvil un segundo y la miró. «¿Para qué quieres saber eso?» «Ay, solo preguntaba», Eloísa apartó la mirada. «Yo siempre llevo la mía en la billetera, pero algunas personas la dejan en la casa». «La tengo en el bolso», dijo Isidora y siguió lavando. «¿Y el bolso dónde lo guardas?» Isidora se volvió hacia ella, observándola con atención. «¿Para qué quieres saber dónde está mi tarjeta?» «Para nada», la suegra agitó la mano. Solo salió el tema, nada más. Isidora no respondió. Se secó las manos y salió de la cocina. Fue al dormitorio, tomó su teléfono y abrió la app del banco. Entró en su cuenta y vio el saldo, $17,800. El sueldo del mes anterior más la prima. Estaba ahorrando para un viaje a Colombia en primavera. Se quedó pensando. La suegra había rebuscado entre sus documentos, hacía preguntas sobre la tarjeta. Era sospechoso, muy sospechoso. Isidora abrió la sección de transferencias. Movió $17,500 a una cuenta de ahorro de la que Osvaldo no sabía nada. Esa cuenta la había abierto antes de casarse, por si acaso. En la tarjeta principal dejó $300. Luego fue a los ajustes de la tarjeta y activó las notificaciones por cada operación. Si alguien intentaba usarla, lo sabría al instante. Osvaldo salió de la ducha, se echó en la cama y tomó su teléfono. Isidora se acostó a su lado y se quedó mirando el techo. «Osvaldo, tenemos que hablar», dijo. «¿Sobre qué?» Él no apartó la vista de la pantalla. «Sobre tu madre». «¿Qué pasó?» «Está revisando mis cosas». Osvaldo por fin levantó la cabeza. «¿De dónde sacas eso?» «Esta mañana la encontré en mi despacho. Estaba leyendo mis documentos. Tal vez entró por casualidad». Osvaldo tenía en las manos una carpeta del cajón cerrado con llave. «¿Y qué?» Encogió los hombros.
A lo mejor pensó que era otra cosa. Además me preguntó dónde guardo mi tarjeta bancaria. Isidora se giró hacia él. ¿No te parece raro? Isidora, deja de ser tan paranoica. Osvaldo dejó el teléfono a un lado. Mamá solo preguntaba por preguntar. Por curiosidad. Por curiosidad, repitió Isidora. Entiendo. ¿Qué estás insinuando? Nada. Isidora se volvió hacia la pared. Buenas noches. Osvaldo murmuró algo y volvió a hundirse en el teléfono. Isidora permaneció acostada, mirando la pared, entendiendo por enésima vez que hablar con él no servía de nada. Siempre se ponía del lado de su madre. Siempre. Por la mañana, Isidora despertó antes del despertador. Osvaldo ya se había ido. Se levantó, se lavó la cara, se vistió. A propósito dejó el bolso en la entrada, bien visible. La tarjeta estaba en su bolsillo habitual de la billetera, fácil de tomar. Desayunó rápido, se despidió de Eloísa, que aún estaba en la cocina con la bata puesta, y se fue a trabajar. Todo el día Isidora trabajó, pero una única idea le rondaba la cabeza. ¿Tomaría la suegra la tarjeta? ¿O solo había querido averiguar cuánto dinero había en la cuenta? A las 4 de la tarde llegó la notificación del banco. Intento de pago con la tarjeta por $314. Operación rechazada por fondos insuficientes. Lugar, joyería en la avenida Santa Fe. Isidora se detuvo en medio de la oficina, mirando el teléfono. Así que la suegra realmente había tomado la tarjeta. Intentó comprar algo caro, pero no alcanzó el dinero. Miró la hora. 4 de la tarde. Faltaba una hora para terminar. Guardó sus cosas, avisó a sus compañeros que se iba antes y salió de la oficina. En el camino pasó por el banco y presentó una denuncia para bloquear la tarjeta por robo. El empleado asintió, hizo los trámites. La tarjeta quedó bloqueada, la nueva estaría lista en una semana. Isidora salió del banco, tomó un taxi y regresó a casa. En el camino revisó el teléfono. Ningún mensaje, ninguna llamada. Raro. Normalmente la suegra llamaba a Osvaldo por cualquier cosa. En casa estaba todo silencioso. Eloísa estaba en la sala mirando televisión. Al ver a Isidora, se sobresaltó y bajó el volumen enseguida. Ah, eres tú. Hoy viniste temprano. Sí, terminé antes. Isidora fue al dormitorio, dejó el bolso, volvió a la sala y se sentó frente a la suegra. Eloísa, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? La mujer se tensó. Sobre mi tarjeta bancaria. Eloísa palideció y se pasó la lengua por los labios. No entiendo de qué hablas. Usted tomó mi tarjeta sin permiso. Isidora hablaba tranquila, sin levantar la voz. Intentó pagar una compra en una joyería, pero no había suficiente dinero. Yo pensé que no te iba a molestar. Eloísa empezó a hablar deprisa. Al fin y al cabo, somos familia. Ser familia no le da derecho a tomar cosas ajenas, respondió Isidora con la misma calma. Usted debía haber preguntado. ¿Preguntar? La suegra se irguió. ¿Y tú habrías aceptado? No. ¿Ves? Eloísa señaló con el dedo. Eres una tacaña, ganas bien y no quieres ayudar a la familia. ¿A qué familia? Frunció el ceño Isidora. A mí, alzando la voz. Soy la madre de tu marido. Trabajé toda mi vida en la fábrica, mi pensión es miserable. Y vio la oportunidad de comprarse algo bonito con mi dinero, la interrumpió Isidora. Con dinero de ambos, gritó Eloísa poniéndose de pie. Ustedes tienen un presupuesto compartido, así que el dinero es compartido. Tenemos presupuestos separados. Isidora también se levantó. Y usted no tenía derecho a tocar mi dinero. La suegra guardó silencio, respirando con dificultad, luego tomó el teléfono. Ahora mismo llamo a Osvaldo, que él ponga orden. Marcó el número y se llevó el teléfono a la oreja. Isidora cruzó los brazos, esperando. Escuchó a Eloísa hablar en voz alta. Osvaldo, ven a casa inmediatamente. Tu esposa me acusa de robo. No puedo más. Arrojó el teléfono al sofá y miró fijamente a Isidora. Cuando llegue Osvaldo, él te va a dejar todo claro. Perfecto, asintió Isidora. Esperaremos.
Isidora salió de la sala y se quedó en el pasillo. Eloísa tomó el teléfono de nuevo y volvió a llamar a Osvaldo. Le temblaban las manos, el rostro se le desfiguró. Se llevó el teléfono al oído y, al segundo siguiente, soltó un grito tan fuerte que hizo que Isidora se sobresaltara. Hijo, me robé la tarjeta de tu mujer idiota, y ahí no hay dinero. Me avergoncé delante de toda la tienda. Gritaba la suegra al teléfono, atragantándose con sus propias palabras. Ven inmediatamente, ¿me oyes? Tu esposa me humilla, me llama ladrona. Estuve ahí 2 horas. La seguridad me interrogó. La gente miraba. Pausa. Osvaldo respondía algo. Eloísa gritó aún más fuerte. Osvaldo, ven ahora mismo. Ya no puedo más. No me importa que tengas reunión. Soy tu madre. Deja todo y ven. Isidora escuchaba desde el pasillo. Por dentro se le heló todo. Así que la suegra no solo había tomado la tarjeta, sino que además la llamaba idiota. Y Osvaldo ahora dejaría todo y correría a casa, a defender a su madre, como siempre. Eloísa tiró el teléfono al sofá, se volvió hacia Isidora. Tenía el rostro rojo, empapado de lágrimas. Cuando llegue Osvaldo, te va a enseñar cómo se le habla a la madre de un marido. Isidora pasó junto a ella sin decir nada, entró al dormitorio, cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando hondo. Tenía que calmarse, concentrarse. El tiempo era poco, por lo visto, Osvaldo ya venía de camino. Fue al armario, sacó una gran bolsa de viaje, luego otra más, y las dejó sobre la cama. Abrió el armario y empezó a sacar la ropa de su marido de manera metódica. Camisas, de vestir, casuales, deportivas. Las doblaba con cuidado, sin prisa. Pantalones, jeans, pantalones deportivos, suéteres, camisetas, calcetines, ropa interior. Todo lo acomodaba en las bolsas. Eloísa irrumpió en el dormitorio 5 minutos después. ¿Qué estás haciendo? Su voz se quebró en un chillido. Empacando. Isidora no se volvió, siguió doblando ropa. ¿Qué cosas? Las de Osvaldo. ¿Para qué? La suegra dio un paso, la agarró del hombro para girarla. Isidora se volvió bruscamente y la miró con tal frialdad que Eloísa retrocedió. Quite las manos. Te estoy preguntando por qué empacas las cosas de mi hijo, insistió Eloísa. Isidora se enderezó y la miró. Porque él ya no vive aquí. ¿Estás loca? Eloísa se agarró la cabeza. No puedes echarlo. Sí puedo. Isidora cerró una de las bolsas y tomó la segunda. Este departamento es mío. Pero están casados, es un bien común. No, negó Isidora, sin dejar de guardar ropa. Lo compré antes del matrimonio, está a mi nombre. Y tenemos un acuerdo prenupcial. En caso de divorcio, el departamento queda para mí. ¿En caso de divorcio? Eloísa ahogó un gemido. ¿Quieres divorciarte? Sí. Isidora cerró la segunda bolsa. Mañana presentaré la solicitud. ¿Por la tarjeta? ¿Por una simple tarjeta? Isidora se giró y la miró con atención. No por la tarjeta, por rebuscar en mis cosas, por revisar mis finanzas, por robar mi tarjeta, por intentar usarla, y después llamarme idiota. Eloísa palideció. Yo no dije. Hace un momento se lo gritó a Osvaldo, la interrumpió Isidora. Lo escuché todo. La suegra abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No encontró palabras. Isidora tomó la tercera bolsa y fue al baño. Reunió las cosas de aseo de Osvaldo, máquina de afeitar, espuma, gel de ducha, desodorante, colonia, cepillo de dientes, pasta, peine. Todo lo puso en un neceser, regresó al dormitorio y lo guardó. Zapatos, botas, zapatillas deportivas, pantuflas. Los metió en una bolsa. Sus documentos, sacó del cajón el pasaporte, la licencia, el seguro. Los ordenó en una carpeta. Sus cosas electrónicas, cargadores, portátil, audífonos, todo empaquetado. Eloísa se quedó en la puerta, mirándola, sollozando. Isidora, ¿qué haces? Somos familia, Osvaldo te quiere. Si me quisiera, no permitiría que usted me robara.
Isidora tomó la primera bolsa y la llevó a la entrada. Volvió por la segunda, luego por la tercera. La bolsa con zapatos, la carpeta con los documentos. Todo quedó junto a la puerta, alineado con precisión. 4 grandes bolsas, una bolsa adicional, una carpeta. Isidora fue a la cocina, se sirvió agua y bebió. Miró la hora, las 5:30. Osvaldo debía llegar en cualquier minuto. Sacó el teléfono. Abrió las notas. Escribió una lista: mañana, presentar la solicitud de divorcio, cambiar las cerraduras, abogada, bloquear a Osvaldo en todas partes. Guardó la nota. Guardó el teléfono. Eloísa entró a la cocina. Tenía el rostro hinchado y rojo. Isidora, te lo ruego, no hagas esto. Piensa en Osvaldo. Estoy pensando en mí. Isidora la miró. Por primera vez en mucho tiempo. Pero han estado tantos años juntos. 6 años, asintió Isidora. 6 años creyendo que él me respetaba. Resulta que no. Él te respeta, él te quiere. Entonces, ¿por qué usted, Isidora señaló hacia la suegra, cree que puede tomar mi tarjeta? ¿Por qué revisó mis documentos? ¿Por qué cree que tiene derecho a mi dinero? Eloísa guardó silencio, desvió la mirada. ¿Lo ve? Isidora se puso de pie. Porque Osvaldo se lo permite, porque usted es más importante para él que yo, porque jamás se pondrá de mi lado. Salió de la cocina, fue a la sala, se sentó en un sillón, tomó una revista de la mesa y la abrió al azar. Pasaba las páginas sin leer, solo mirando imágenes, texto, esperando. Eloísa deambulaba por el departamento, sollozando, llamando a alguien. Isidora alcanzaba a oír fragmentos. Ven pronto. Está completamente loca, juntó tus cosas. Dice que se divorcia. No sé qué hacer. Pasaron unos 20 minutos. Isidora seguía sentada con la revista, calmada por fuera. Por dentro, tensa, lista para el encuentro. La puerta de entrada se golpeó. Fuerte, brusca. Isidora no se movió. Escuchó la voz de Osvaldo en la entrada, alterada, furiosa. Mamá, mamá. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Pausa. Debió de ver las bolsas. ¿Qué es esto? ¿De quién son estas cosas? Eloísa corrió al recibidor y empezó a hablar rápido, entrecortada. Osvaldo, fue tu esposa. Te está echando. Juntó todas tus cosas. Dice que ya no vives aquí. ¿Dónde está? La voz de Osvaldo subió. Isidora dejó la revista, se levantó y salió al pasillo. Osvaldo estaba junto a la puerta, rojo, desordenado. Al verla, dio un paso adelante. Isidora, ¿te has vuelto loca? Gritó, pero se quedó petrificado ante lo que veía. Isidora estaba tranquila, de brazos cruzados, mirándolo con frialdad. Osvaldo pasó la mirada de ella a las bolsas, luego de vuelta a ella. Abrió la boca, la cerró, empalideció. ¿Estas son mis cosas? Sí. Isidora asintió. Llévatelas y vete. ¿Estás bromeando? Intentó reír, pero salió forzado. Isidora, ¿qué demonios? No hay bromas, dijo ella, voz plana, sin emoción. Ya no vives aquí. Mañana presentaré la solicitud de divorcio. ¿Divorcio? Osvaldo dio un paso hacia ella. ¿Por qué? Porque tu madre robó mi tarjeta bancaria. Isidora no retrocedió. ¿Y tú? Por lo que veo, consideras eso normal. Ella no robó nada. Alzó la voz. Solo la tomó, creyó que no te molestaría. Sin permiso, aclaró Isidora. Eso se llama robo. Dios, ya basta. Osvaldo se sujetó la cabeza. Somos una familia. En una familia no se roba. Isidora no levantó la voz. Isidora, escúchame. Osvaldo intentó tomarle las manos, pero ella se apartó. Hablemos tranquilos. Mamá se equivocó, hablaré con ella, todo se arreglará. No, Isidora negó con la cabeza. No se arreglará, porque no se trata de la tarjeta. ¿Entonces de qué? De que tú no te pusiste de mi lado. Isidora lo miró a los ojos. De que para ti importa más la opinión de tu madre que la mía. De que le permites llamarme idiota y no crees necesario defenderme. Osvaldo palideció aún más. Miró a su madre. Eloísa estaba contra la pared, con la mirada baja.
Ella no quiso decir eso, murmuró. Estaba alterada. No me importa lo que quiso decir. Isidora pasó junto a él hacia la entrada y abrió la puerta. Toma tus cosas y vete. Ahora. Isidora, espera, Osvaldo no se movió. No puedes echarme así. Si puedo, Isidora señaló el marco de la puerta. Este departamento es mío. Pero estamos casados. Hasta mañana. Isidora miró la hora. Después presentaré la solicitud de divorcio. ¿Por alguna tontería? Osvaldo no podía creerlo. Por el hecho de que no me respetas, respondió Isidora con calma, firme. Y no quiero seguir viviendo con alguien que no me respeta. Osvaldo se quedó allí, mirándola. En su rostro se mezclaban rabia, dolor y desconcierto. Entonces Eloísa se lanzó hacia él. Osvaldo, vámonos, no vamos a quedarnos aquí. Vámonos a Rosario conmigo. Pero Osvaldo seguía mirando a su esposa. Isidora, te vas a arrepentir. No, Isidora negó suavemente. No me voy a arrepentir. Adiós, Osvaldo. Él permaneció unos segundos sin moverse, luego se giró bruscamente, tomó una bolsa, luego otra. Eloísa corrió a la sala, agarró su propia bolsa y salió deprisa al pasillo. Osvaldo tomó la tercera bolsa, la bolsa con los zapatos, la carpeta con sus documentos. Lo cargó todo, se detuvo en la puerta y se volvió. Esto no ha terminado. Para mí sí, respondió Isidora. Ella sostuvo la puerta abierta. Él salió al pasillo, Eloísa corrió detrás, sollozando. Isidora cerró la puerta detrás de ellos. Giró la llave, puso la cadena, se apoyó en la puerta y cerró los ojos. Silencio, por fin silencio. Las manos le temblaban, no de miedo, sino de tensión, de adrenalina. Lo había hecho. Había echado a su marido, había anunciado el divorcio. Sin vacilar, sin arrepentirse. Isidora fue a la cocina, se sirvió agua y la bebió de un trago. Luego otro vaso. Respiró hondo, con calma. Se sentó a la mesa, dejó el teléfono frente a ella, abrió la lista de tareas, la leyó. Mañana a primera hora, ir a la asesoría legal, luego llamar al cerrajero para cambiar las cerraduras, bloquear a Osvaldo en todas las redes y mensajerías. Añadió otro punto, avisar al jefe sobre posibles llamadas. Guardó la lista y dejó el teléfono. Se levantó, fue a la sala, encendió la televisión, encontró una película. Se sentó en el sillón, se envolvió en una manta. Miraba la pantalla sin prestar atención. Sus pensamientos estaban lejos. 6 años de matrimonio se habían terminado en una sola noche. ¿Por una tarjeta robada y la palabra idiota? No, por algo mucho más profundo. Porque Osvaldo no pudo ponerse de su lado. Porque para él su madre valía más que su esposa. Porque consideraba que un robo era una simple tontería. Isidora no se arrepentía, ni un poco. Cerca de la medianoche apagó el televisor, fue al dormitorio, se acostó, se tapó y cerró los ojos. El teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Isidora, soy yo, por favor piénsalo de nuevo, podemos hablar. Te quiero. Isidora borró el mensaje y bloqueó el número. 1 minuto después llegó otro, de otro número. Isidora, no hagas locuras. Veámonos mañana, conversemos. Lo borró, bloqueó. Luego silenció el teléfono y lo dejó boca abajo. Cerró los ojos y respiró hondo. Mañana sería un nuevo día. El primer día sin marido. El primer día de libertad. Isidora sonrió en la oscuridad y se quedó dormida. La mañana empezó cuando Isidora despertó a las 6:30 y tardó unos segundos en comprender que era diferente. Luego lo recordó. El departamento estaba silencioso, completamente silencioso. Nadie hacía ruido, nadie murmuraba, nadie golpeaba platos. Se levantó, tomó una ducha larga y caliente, se vistió, pantalón negro, blusa blanca, blazer beige. Se maquilló un poco más que de costumbre y se miró al espejo. Bien, se mantenía firme. En la cocina preparó café, tostó pan, se sentó a desayunar despacio mientras revisaba el teléfono. 8 llamadas perdidas de distintos números. Bloqueó todos.
A las 8 en punto Isidora ya estaba frente a la puerta de la asesoría jurídica. Esperó a que abrieran y entró. Buenos días, sonrió la recepcionista. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito un abogado de familia, respondió Isidora con serenidad. Quiero solicitar el divorcio. La abogada Gabriela escuchó la historia y revisó el acuerdo prenupcial. Es un buen contrato. El departamento queda para usted. Presentamos la solicitud. En un mes es la audiencia preliminar y un mes después, la resolución. Isidora asintió, rellenó el formulario y firmó. Salió de la asesoría y llamó al cerrajero. Llegó en 1 hora y cambió la cerradura. Es segura, aseguró el técnico. Sin llave, nadie entra. Isidora pagó y lo despidió. Ahora el departamento era completamente suyo. Llamó al trabajo. Leopoldo, quería avisarte. Me estoy divorciando. Es posible que mi exmarido intente contactarse. Pido que no le des mis datos. Entendido, respondió el jefe. Si necesitas ayuda, dímelo. Los días siguientes transcurrieron extrañamente. Isidora trabajaba, volvía a casa, hacía sus cosas. Osvaldo intentó llamar y escribir. Ella lo bloqueaba todo. Una vez él fue al edificio y esperó. Una vecina le envió un mensaje. Isidora respondió. No voy a bajar. Si hace escándalo, llama a la policía. Osvaldo se fue por su cuenta. Pasó un mes. La abogada llamó. La audiencia preliminar es el día 15. Tu esposo exige que se declare nulo el acuerdo prenupcial. ¿Con qué argumento? Dice que lo firmó bajo presión. Isidora sonrió. Tenemos la grabación en video. El acuerdo es válido. Lo sé. Sus exigencias serán rechazadas. El día 15, en el tribunal, Osvaldo intentó impugnar el contrato. Gabriela presentó todos los documentos. La jueza rechazó la solicitud. Osvaldo palideció y cayó en la silla. Isidora se levantó y salió de la sala. Afuera, Osvaldo la alcanzó. Isidora, espera. Ella se detuvo. ¿Qué? ¿De verdad quieres divorciarte? Sí. ¿No podemos arreglarlo? No, Isidora negó con la cabeza. No podemos, porque tú no has cambiado. Osvaldo guardó silencio. Un perdón no devuelve el respeto. Isidora se volvió para irse. Isidora, te pido perdón. Me equivoqué. Ella se detuvo sin mirarlo. Demasiado tarde, Osvaldo. Se marchó sin volver la vista. Pasó otro mes. El día 20 fue la audiencia principal. La jueza dictó sentencia, disolver el matrimonio, dividir los bienes según el acuerdo prenupcial. Isidora se levantó. Libre, oficialmente libre. Osvaldo se quedó inmóvil. Isidora pasó junto a él sin detenerse. Afuera brillaba el sol. Isidora se detuvo, levantó el rostro hacia el cielo. El primer día de una nueva vida. Le escribió a Betania. Ya está, divorciada oficialmente. Genial, lo celebramos. Isidora sonrió y guardó el teléfono. Esa noche se encontró con Betania en un café. Eres increíble, la amiga la abrazó. No podía hacer otra cosa. ¿No te arrepientes? De los años perdidos, sí. De haberme ido, no. Ni un poco. Brindaron con vino y conversaron largo rato. Pasó medio año. Isidora trabajaba, vivía sola, hacía planes. Su vida era tranquila. Había hecho reformas, comprado muebles nuevos, conseguido un nuevo ascenso, el salario había aumentado. Una vez vio a Osvaldo en un centro comercial con otra chica. Isidora pasó de largo. No era asunto suyo. Medio año después conoció a Severino en un evento corporativo. Empezaron a salir. Severino era distinto, independiente, maduro. Su madre vivía en otra ciudad. Un día Isidora le contó sobre el divorcio. Severino escuchó y dijo: «Hiciste bien, las fronteras hay que defenderlas. Muchos dicen que exageré. Si alguien no te respeta, la relación no tiene sentido». Isidora lo miró con gratitud. Siguieron saliendo. No tenían prisa por casarse, solo se conocían cada vez más. Pasaron 2 años. Isidora se convirtió en directora del departamento, compró un coche, viajó a Europa. Con Severino se mudaron juntos. La vida era tranquila y feliz.
Una noche, Isidora estaba en el balcón con una copa de vino, recordando aquel día, el día en que sorprendió a Eloísa en el despacho, el día en que escuchó: hijo, me robé la tarjeta de tu mujer idiota, el día en que Osvaldo irrumpió gritando: te has vuelto loca, y se quedó paralizado al ver las maletas preparadas. ¿Se arrepentía? No. Hizo lo que debía, defendió sus límites, su dignidad, su vida. Y ahora, sentada en el balcón con vino y planes para el futuro, Isidora se sentía feliz. No la que otros querían que fuera, sino la que ella elegía ser, libre, independiente y segura de sí misma. Y eso era la verdadera felicidad. Severino salió al balcón y la abrazó. ¿En qué piensas? En lo bien que hice al no seguir soportando. No se debe soportar, él besó su cabeza. Si no, te pierdes a ti misma. Sí, asintió Isidora, exactamente. Se quedaron de pie en silencio, mirando la ciudad. La vida seguía. Una vida buena, correcta. E Isidora estaba agradecida consigo misma por aquella decisión. Porque después del basta empieza la vida de verdad. Tu propia vida. A los pocos meses, Severino le propuso matrimonio. Sucedió de manera inesperada, durante una cena cualquiera en casa. Él simplemente sacó una cajita con un anillo y dijo: Isidora, quiero pasar toda mi vida contigo. Cásate conmigo. Isidora miró el anillo, luego a él. Por su mente pasó fugazmente el recuerdo de su primer matrimonio, de cómo había terminado. Pero Severino era distinto, la respetaba, la defendía, ponía sus intereses en primer lugar. Sí, dijo, me casaré contigo. Se casaron 6 meses después. Una ceremonia pequeña, solo los amigos más cercanos, sin ostentación, sin invitados innecesarios. Solo ellos dos y las personas que realmente querían. Betania fue la testigo por parte de Isidora. Después de la ceremonia, la amiga la abrazó. Estoy tan feliz por ti, te mereces esta felicidad. Gracias, sonrió Isidora. Gracias por apoyarme entonces. Tú lo hiciste todo, negó Betania. Yo solo estuve a tu lado. La celebración transcurrió en un ambiente cálido y amistoso. Isidora miraba a Severino, a los invitados, al salón decorado y pensaba en cuánto había cambiado todo en esos años. Se había vuelto más fuerte, más segura, había aprendido a defender sus límites, a decir no, a no tolerar lo que no debe tolerarse. Y ese había sido el mayor aprendizaje de su vida. La madre de Severino voló desde Córdoba por 3 días. Una mujer inteligente, de unos 60 años. Se comportó con mucha delicadeza. No daba consejos, no criticaba, no intentaba moldear a Isidora a su gusto. Durante una cena dijo: Severino, me alegra que hayas encontrado a una mujer así. Cuídense el uno al otro. Gracias, mamá, sonrió Severino. Después de la cena, la madre de Severino se acercó a Isidora. Isidora, quiero decirte algo. Severino me contó sobre tu primer matrimonio, sobre lo que pasó. Admiro tu fortaleza. No todas las mujeres son capaces de tomar una decisión así tan rápido y defender sus límites. Isidora la miró sorprendida. Gracias. Crié a Severino para que respetara a las mujeres, continuó ella, para que entendiera que en una relación importan la igualdad y el respeto mutuo. Espero que cumpla tus expectativas. Ya las cumple, sonrió Isidora. La madre de Severino se fue 3 días después, tal como había planeado. Antes de partir, abrazó a Isidora. Si necesitas algo, llámame. Siempre estaré disponible. Gracias. Isidora se sintió conmovida por ese tipo de cuidado sin invasión. Pasó un año más. Isidora y Severino compraron una casa de campo, pequeña, acogedora, con jardín y terraza. Los fines de semana iban allí para descansar del ruido de la ciudad. Una tarde de verano, estaban sentados en la terraza, tomando vino y mirando el atardecer. De pronto Severino preguntó: Isidora, ¿alguna vez te arrepentiste de haberte divorciado de tu primer marido? Isidora pensó un momento. De haberme divorciado, no, ni una sola vez. De los años perdidos, sí.
Me pesa no haber entendido antes quién era realmente. ¿Y si él hubiera cambiado? ¿Si se hubiera puesto de tu lado entonces? No lo sé, admitió ella. Quizás hubiéramos seguido juntos, pero no cambió, y dudo que cambie alguna vez. ¿Crees que las personas no cambian? Creo que las personas solo cambian cuando quieren hacerlo. Isidora lo miró. Osvaldo no quería. Para él era cómodo vivir como vivía, proteger a su madre, ignorar mis sentimientos, fingir que no pasaba nada grave. ¿Y tú cambiaste? Sí, asintió Isidora. Me volví más fuerte. Dejé de tener miedo a estar sola. Aprendí a protegerme. Entendí que es mejor estar sola que con alguien que no te respeta. Severino tomó su mano. Me alegra que seas así, fuerte, independiente, segura de ti misma. Por eso me enamoré de ti. Isidora sonrió. Esas eran exactamente las palabras que siempre quiso oír. No un deberías ser más suave, no un eres demasiado dura, sino un te amo tal como eres. Pasaron la noche en la terraza, conversando de todo y de nada, del trabajo, de planes futuros, de los hijos que no tenían prisa por tener. La vida era buena, tranquila, predecible en el mejor sentido. E Isidora por fin se sentía en casa, no en un apartamento, no en una casa, sino en su propia vida. Pasaron algunos años más. Isidora cumplió 36. Era una de las directoras de la compañía, dirigía un gran departamento, participaba en decisiones estratégicas. Severino desarrollaba su negocio y abrió 2 oficinas más en otras ciudades. Trabajaban mucho, pero siempre encontraban tiempo el uno para el otro. A veces Isidora encontraba conocidos de su vida anterior, colegas de Osvaldo, amigos en común. Algunos preguntaban por el divorcio, otros fingían no saber nada. Una vez, en un evento corporativo, se acercó una antigua colega de Osvaldo. Isidora, hola. ¿Cuánto tiempo? Hola, Fernanda, sonrió Isidora. Oye, vi a Osvaldo hace poco, bajó la voz. Se volvió a casar con una chica de provincia. Dicen que es muy dócil y que su madre la adora. ¿Bien para él? Isidora se encogió de hombros. ¿No te arrepientes? Preguntó Fernanda con curiosidad. No, negó Isidora, en absoluto. Le deseo felicidad. Y espero que su nueva esposa soporte a su madre más tiempo del que la soporté yo. Fernanda soltó una carcajada. Sigues siendo tan directa como antes. Sí, sonrió Isidora, y es mi mayor virtud. Después de aquel encuentro, Isidora pensó fugazmente en Osvaldo. ¿Habría cambiado? ¿Habría aprendido a defender a su esposa? ¿O su nueva pareja simplemente era más paciente? Pero esas preguntas no despertaron en ella ni celos ni tristeza, solo una leve curiosidad. Osvaldo había quedado en el pasado, en una vida que ya se había cerrado hacía mucho tiempo. Isidora volvió con Severino, que conversaba con unos colegas. Él la vio, sonrió y la abrazó por la cintura. Y Isidora entendió que estaba donde tenía que estar, con la persona con la que debía estar. Pasaron 10 años desde el divorcio. Isidora tenía 40. Su vida había resultado tal como soñaba, una carrera exitosa, un marido que la amaba, independencia económica, libertad para elegir. Ella y Severino tuvieron una hija, Valentina. Isidora había dudado mucho antes de tener hijos, temía no poder con todo, temía que su carrera sufriera, pero Severino la apoyó, contrataron una niñera y repartieron responsabilidades. Valentina creció en un ambiente de amor y respeto. Isidora la educaba para que desde pequeña entendiera que nunca hay que tolerar la falta de respeto, que nadie debía cruzar sus límites, que no había que tener miedo a decir no. Un día, cuando Valentina tenía 5 años, volvió del jardín infantil molesta. Mamá, Emiliano me quitó un juguete. ¿Y qué hiciste? Preguntó Isidora. Le dije que no podía y lo recuperé. Muy bien, Isidora la abrazó. Nunca dejes que nadie te quite lo que es tuyo, sea un juguete, tu tiempo, tu respeto o cualquier otra cosa. Y si es alguien más fuerte, entonces busca a un adulto, pero no lo toleres. Valentina asintió, pensativa. Severino,
que había escuchado la conversación, luego le dijo a Isidora: la estás criando como una luchadora. La estoy criando como una mujer fuerte, lo corrigió Isidora, para que no cometa mis errores, para que no tolere lo que yo toleré. Pero tú lo superaste. Severino la abrazó. Sí, asintió Isidora, pero perdí años. Quiero que Valentina sea más inteligente que yo. Los años pasaron. Isidora siguió trabajando, criando a su hija y desarrollando negocios junto con Severino. Abrieron varios proyectos conjuntos, viajaron, hicieron planes para el futuro. La vida era llena, interesante y feliz. A veces, en las noches de verano, sentada en la terraza de su casa de campo, Isidora recordaba aquel día. El día en que Eloísa gritó al teléfono: hijo, me robé la tarjeta de tu mujer idiota. El día en que Osvaldo irrumpió en el departamento y se quedó paralizado al ver las maletas listas. Ese fue un punto de quiebre, el día en que Isidora se dijo: basta de aguantar. El día en que se eligió a sí misma, y jamás se arrepintió de aquella elección. Después del basta, se abre la vida real, aquella en la que tú pones los límites, recibes respeto y encuentras armonía interior. Isidora terminó su copa de vino y se levantó. Severino dormía en el sofá de la sala, Valentina respiraba suavemente en su habitación. La casa estaba llena de silencio y paz. Isidora se acercó a la ventana y miró el cielo nocturno. Las estrellas brillaban y la luna iluminaba el jardín. Todo había encajado. No de inmediato, no sin esfuerzo, pero había encajado como debía. Porque un día tuvo el valor de decir no, el coraje de defenderse, el coraje de irse de lo que la destruía. Sonrió a su reflejo en el cristal. Gracias, susurró. Gracias por no haber soportado. Y ese fue el gracias más importante de su vida. A veces hay que soltar el pasado para encontrar el futuro. A veces hay que cerrar una puerta para que otra se abra. A veces hay que decir basta para empezar a vivir de verdad. Isidora lo hizo, y su vida feliz era la prueba viviente de que fue la decisión correcta, la única y verdadera. La vida era plena e interesante. Trabajo, familia, viajes, amigos. Isidora se sentía feliz, verdaderamente feliz. Un día su hija le preguntó: «Mamá, ¿siempre fuiste tan fuerte?» Isidora lo pensó. No siempre, pero aprendí. ¿Cómo? Dejé de tolerar lo que no se debe tolerar. Isidora abrazó a la niña. Y empecé a defender mis límites. ¿Qué son los límites? Es cuando sabes que está permitido para ti y que no, y no dejas que otros rompan tus reglas. Valentina asintió, como si hubiera comprendido. Por la noche, Severino preguntó: ¿de qué hablaste con Valentina? De los límites, sonrió Isidora. Le expliqué lo importante que es protegerlos. Muy bien, él la besó. Que crezca fuerte. Isidora asintió. Sí, que crezca fuerte, que aprenda a decir no, que no tolere lo intolerable. La vida es demasiado corta para gastarla en personas que no te respetan. Y Isidora lo sabía mejor que nadie. Pasaron algunos años más. Isidora tenía 45. Su negocio prosperaba, los niños crecían, la vida era plena. A veces encontraba gente de su vida pasada, compañeros, antiguos colegas. Algunos se quejaban, otros presumían de sus logros. Una vez, en una reunión de exalumnos, se le acercó una antigua compañera. Isidora, ¿recuerdas que en el último año del colegio adivinábamos quién de nosotras sería feliz? Lo recuerdo, asintió Isidora. Pues creo que tú eres la más feliz de todas, suspiró la mujer. Lo tienes todo. Lo tengo, admitió Isidora, pero no llegó solo. Lo luché. ¿Cómo? No tolerando lo que no debe tolerarse, sonrió Isidora, y alejándome de quien no me respetaba. La compañera reflexionó y luego asintió. Quizá yo también deba aprender. Vale la pena, le puso Isidora la mano en el hombro. Nunca es tarde. Conversaron un rato más y luego se despidieron. Isidora volvió a casa, con su familia. Severino preparaba la cena, los niños hacían tareas. Una tarde cualquiera de una familia cualquiera, pero para Isidora era felicidad. Felicidad real, merecida.
Y sabía que todo aquello existía porque un día tuvo el valor de decir basta y empezar una nueva vida, su vida. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.